Qué bueno que usted está interesado en saber más sobre la Biblia. Creo que estas charlas le van a gustar y le van a beneficiar. Aunque la lectura de la Biblia se parece en muchos sentidos a la lectura de cualquier otro libro, es a la vez una experiencia muy especial. La Biblia es un libro muy espiritual. Cuando la leemos, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Para sacar un mejor provecho de nuestra lectura, debemos despertar nuestras propias inquietudes espirituales para buscar a Dios y descubrir su amor y generosidad. Uno de los escritores de la Biblia creía firmemente que Dios recompensa a quienes lo buscan. Uno de nuestros propósitos al empezar estas charlas con usted, es ayudarle a que sus lecturas de la Biblia sean más interesantes y efectivas. A muchos de nosotros, cuando empezamos a leer la Biblia, se nos hacía difícil encontrar un momento apropiado y mantener el hábito. Empezábamos a leer y encontrábamos que algunas cosas eran difíciles de entender, porque desconocíamos el trasfondo de lo que leíamos. Entonces, antes incluso de darnos cuenta, la lectura se hacía complicada y perdíamos el interés. Por esta razón, en nuestras pláticas queremos abarcar una vista panorámica de la Biblia. En otras palabras, queremos tener una visión global de este libro espectacular, cuya lectura resulta muy útil y pertinente para cada uno de nosotros, incluso en nuestro tiempo actual. Así que, después de haber considerado estos videos, esperamos que cuando usted lea la Biblia, la entienda mejor, despierte su interés y pueda seguir leyéndola, disfrutándola y aplicándola por su propia cuenta. Lo primero que queremos hacer es mencionar algunos datos generales respecto a la Biblia. La palabra Biblia viene del griego, biblos, que significa libro. Es en realidad un conjunto de libros que están agrupados en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento tiene que ver con la intención que tiene el Creador de relacionarse con nosotros, invitándonos a hacer alianza para que participemos en sus planes cósmicos. El Antiguo Testamento se refiere a la alianza o pacto que Dios hizo con su pueblo antes de la venida de Jesús. El Nuevo Testamento se relaciona con el pacto en el que Dios nos invita a participar ahora por medio de Jesucristo. El tema central de la Biblia es que Dios se ha propuesto liberar al mundo, ahora oprimido por fuerzas malignas, a través de Jesucristo. El Antiguo Testamento recoge las vivencias y las luchas de unas gentes nómadas quienes después de haber vivido en esclavitud por 400 años llegaron a conformar una nación libre y prometedora. Su historia es un testimonio del poder y del amor de Dios quien los liberó y los condujo a través del desierto hasta llegar a su patria. Ellos fundaron la nación de Israel, pero ser libres y mantenerse en alianza con Dios no es fácil. Los israelitas, hebreos o judíos, como suele llamárseles, tuvieron muchos fracasos y sufrieron tremendas derrotas. Sin embargo, Dios usó todas aquellas experiencias para preparar al mundo para la venida de Jesucristo, quien habría de demostrar el amor incondicional de Dios y echar a rodar la última fase de su plan magistral para liberar al mundo. Mientras que el Antiguo Testamento gira en torno a la historia de un pueblo, el Nuevo se centra en la historia de un hombre, Jesucristo. Él nació en la tierra de Israel y es descendiente de aquellas gentes. Él los representó a todos ellos y triunfó donde ellos fracasaron. Él derrotó rotunda y definitivamente las fuerzas malignas que oprimen al mundo. Así, Jesucristo empezó una nueva era, la última etapa del plan de Dios, que ha de culminar en un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, una creación novedosa completamente justa, pacífica y conectada con la vida imperecedera de Dios. Como dijimos anteriormente, la Biblia es una colección de libros. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron durante un periodo de unos 1000 años aproximadamente. Los primeros documentos debieron escribirse alrededor del 1500 a.C. En la actualidad es común clasificar los libros del Antiguo Testamento en 5 categorías: el Pentateuco, que encierra los primeros 5 libros; los libros de historia, que van desde Josué hasta Esther; los libros poéticos, de Job hasta Cantares; los profetas mayores, de Isaías hasta Daniel; y los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron durante un periodo mucho más corto, aproximadamente 50 años. El primer documento del Nuevo Testamento se escribió poco antes del año 50 después de Cristo y el último antes del año 100 después de Cristo. Regularmente se clasifican en 4 categorías: los Evangelios, que son los primeros 4 libros; un libro de historia; las 21 cartas, que van desde Romanos hasta Judas; y el Apocalipsis. Entre los primeros y los últimos escritos de la Biblia transcurrió un periodo de unos 1500 años.
El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo, y el Nuevo en griego. Aproximadamente 40 personas en diversas épocas, sitios y circunstancias escribieron los libros de la Biblia. Algunos fueron reyes o gobernantes de alto rango, otros eran campesinos, pastores o pescadores. Algunos eran médicos, otros teólogos, y varios eran personas sencillas con poca formación académica. De todos modos, sus escritos reflejan que eran personas con una fe profunda y muy bien alineados con los planes de Dios. Los escritores de la Biblia confiaban en que eran guiados por Dios y en que los libros que se iban incluyendo en la Biblia también habían sido guiados por Él. Cabe preguntarse aquí si estas personas fueron realmente guiadas por Dios o si los textos que leímos anteriormente están equivocados. Para contestar esta pregunta, imagínese usted la siguiente situación. Usted sale a la calle y contrata a 40 personas de distintos grupos sociales y les dice que pinten cada uno por su cuenta una parte de un bodegón. Pregunta: ¿podríamos esperar al cabo de un año que cada uno trajera su dibujo y que todas las partes encajaran perfectamente para formar un precioso cuadro? Si algo así ocurriera, probablemente diríamos que habría ocurrido un milagro. Algo así sucedió con la Biblia. 40 personas distintas, durante 1500 años, escribieron independientemente porciones de lo que llamamos hoy la Biblia. Estas distintas porciones se compaginan mutuamente dando lugar a una gran narrativa. Podemos resumir esta narrativa de la siguiente manera: el mundo creado por Dios para reflejar la gloria de su amor, sucumbió bajo las fuerzas del mal. Dios entonces empezó a luchar contra el maligno para liberar su creación. Su plan era traer a la tierra, en el momento estratégicamente oportuno, un descendiente de Eva, que habría de derrotar con amor y verdad toda fuerza maligna. Habiendo nacido Jesús, el esperado descendiente de Eva, y habiendo derrotado las fuerzas del maligno, ha comenzado la restauración del mundo arruinado por el mal, la cual quedará completa cuando venga por segunda vez Jesús a presentarle a Dios una nueva creación armoniosa y gloriosa. Entre tanto, nosotros tenemos la oportunidad de aceptar gustosamente el gobierno de Cristo y de participar con todo lo que hacemos en la realización de su victoria. La Biblia es el libro más interesante que usted pueda leer. Durante muchos siglos mucha gente se ha interesado por la Biblia. Es un libro que se ha mantenido consistentemente entre los más vendidos a nivel mundial. Se ha traducido a más idiomas y dialectos que ningún otro libro. Su influencia ha sido enorme en todas las áreas de la vida humana, en el arte, la ciencia, la filosofía, la literatura y la política. La Biblia ha inspirado grandes corrientes y movimientos históricos, cuya influencia persiste por todas partes. Sin embargo, lo más interesante es que la Biblia es un libro que ha cambiado muchas vidas para bien, y que puede también cambiar la suya. Dijimos que la Biblia se ha traducido a muchos idiomas. De los idiomas originales, el hebreo, el arameo y el griego, la Biblia completa se ha traducido a más de 420 idiomas, y varias porciones de la Biblia están disponibles en más de 2000 lenguas y dialectos. En nuestro idioma, español, tenemos varias traducciones de la Biblia. Estas traducciones son hechas por personas expertas en los idiomas originales. Los traductores de la Biblia tienen la responsabilidad de vertir en nuestro idioma lo que dicen los textos de los manuscritos antiguos de tal manera que todos podamos entenderlos con facilidad. Esta no es una tarea fácil. Hay dos factores que considerar: la fidelidad de la traducción y la facilidad con que pueda leerse. Hay algunas traducciones que buscan apegarse a las formas y modismos de los textos disponibles, pero son un poco más difíciles de leer. Otras traducciones se enfocan en darnos el significado de una forma tal que podamos entenderlo más fácilmente. Con frecuencia es beneficioso leer diversas traducciones. Las más reconocidas están incluso disponibles en forma gratuita en la Internet. Por otra parte, hay que distinguir entre una traducción y una paráfrasis de la Biblia. Las paráfrasis son traducciones muy libres, en donde el traductor nos da básicamente su propia interpretación de lo que dice la Biblia. Puede ser interesante saber cómo otras personas entienden la Biblia, pero lo más importante es poder leerla directamente y tratar de entenderla por nosotros mismos.